Hoy les voy a contar la historia de un médico argentino que fue acusado de homicidio. La historia trascendió todas las fronteras que ustedes se pueden imaginar porque llegó incluso a Inglaterra, donde la prensa británica lo persiguió, lo encontró y en sus notas lo bautizó el Dr. Killer, o sea, el doctor asesino. El protagonista de esta historia se llama Marco Hurman. Es médico, cirujano, abuelo, nietas, recibido en la UBA. Bueno, contame qué pasó esta noche. Y él lo primero que me dice es esta frase: la mujer a la que yo maté se llamaba Carmen. Les voy a contar un poco de su historia, porque ustedes saben que uno nunca es una hoja en blanco frente a una situación. Hurman, mientras vivía en Argentina, había vivido esas situaciones que son muy duras que a veces pasan con los mayores, a él con sus padres. Por un lado, su mamá la había visto en diálisis con personas que tienen una calidad de vida bastante difícil, y finalmente su mamá había muerto. Y él había estado ahí como muy presente en esa situación, que son re tristes para las personas que la viven y para las personas que cuidan. Y por otro lado, finalmente cuando su mamá muere, su papá tiene una ACV. Su papá no solo no se murió, sino que quedó en un limbo. El cuerpo ahí como paralizado, perdiendo la cabeza de a poco. Finalmente el padre muere 2 años después. O sea, 2 años de esa situación. Hurman me dice, para mí eso fue tremendo. Ver a mi papá morirse de una forma tan indigna, con tanto sufrimiento, para mí fue terrible, me mató. Se va a vivir a Barcelona con la mujer que estaba casada en ese momento, con sus 2 hijas chiquititas. Él era cirujano, consiguió un trabajo en un hospital muy chiquitito de un pueblo de Cataluña. Y ahí es donde sucede lo que sucede. Marzo del año 2005. Él estaba trabajando en la guardia de noche y llega una mujer llamada Carmen. Llega con su hija. La mujer no llega caminando. Era una señora de 82 años que había tenido un infarto, podía hablar, pero no era la foto del momento. Era una mujer que por su edad y por las otras enfermedades que arrastraba, tenía cáncer de colon, entraba y salía del hospital, llevaba como mucha vida de muchos años de mucho sufrimiento. La mujer lo agarró del brazo y le dijo 2 cosas. La primera fue, no quiero vivir más así. Y la segunda fue, no puedo ver más a mi hija sufrir así. La hija estaba parada al lado. Hurman igual era médico, consideró que igual había cosas para hacer, intentó todo lo que pudo, la sacó adelante, la mujer quedó internada y él hizo lo que hacen los médicos. Un rato más tarde, la mujer tuvo una falla multiorgánica, pero no se muere. Entonces él habla con la hija le dice esta situación es tremenda, se ponen de acuerdo y le dicen, bueno, vamos a sedarla. Ya estaba en una situación, él me dice, médicamente no había más nada que hacerla. Ustedes saben que sedar a alguien paliativamente es legal. La gente como que a la larga termina muriendo igual, pero es legal ese acto. La seda, se va a dormir al box de los médicos y 1 hora después vuelve la hija desesperada a golpearle la puerta a decirle que la madre no solo no estaba sedada, sino que estaba pasando una agonía terrible. La hija le dice a Hurman de vuelta, explícitamente, no puedo ver más a mi mamá así, por favor, le dice, ayúdame a terminar con esto. Él, frente a esa situación, cargó una jeringa con potasio, se le aplicó a Carmen, le provocó un paro cardiorrespiratorio y murió en pocos minutos. Eutanasia, ilegal. Yo le digo, ¿no pensaste en las consecuencias? Y él me dice, mira, la verdad en ese momento no. Yo estaba como un poco harto. Me dijo, actué según lo sentí en ese momento. Pero además me dice, ¿sabes qué es lo que yo sentí? La gente que tiene enfermedades crónicas tan difíciles, de muchos años, vienen entrando y saliendo de hospitales, vienen de una vida de mucho sufrimiento. Y cuando vos como médico, además, sabés que ya no hay más nada para hacer, para mí hay un momento que el sufrimiento humano es injustificable. Yo le digo, bueno, y después volví y lo dejé escrito en la historia clínica. Pero escúchame, le digo, no había formas de hacerte el boludo, porque digo, todos sabemos que estas cosas se hacen clandestinamente. Me dijo, yo estaba un poco harto. Ahora viéndolo a la distancia, ¿de qué? Le digo, de la hipocresía. ¿Cuál es la hipocresía? Y me dijo, mira, yo podía cometer un acto legal, que era el de sedar a una persona, sabiendo que unos días después finalmente iba a morir. Iba a morir de forma indirecta, unos días después. Ahora, yo no podía provocar la muerte directa de una persona que explícitamente me estaba diciendo basta sobre su propia vida. Dijo, no tiene derecho una persona a decir hasta acá si no está jodiendo a nadie. 2 meses después lo denunciaron. ¿Quién? El hospital que el director médico del hospital. Claro. Fue a la comisaría, lo denunció por homicidio. Hurman me contaba esta historia, se agarraba la cabeza como si estuviera ahí de vuelta y me decía, yo no podía creer cómo alguien podía ver un asesinato en eso. Yo le dije, ¿leíste la historia clínica? ¿Viste la historia? El tipo dijo, no me importa. Y a partir de ese momento mi vida se convirtió en una
tortura. Primero porque me tuve que buscar un abogado y al día siguiente me enteré que me podían venir a detener en cualquier momento. Segundo, que para pagar ese abogado tuve que usar todos mis ahorros, perder la casa, perder todo. Y además perdí todos mis trabajos y no me dieron trabajo nunca más en ningún lado. Lo acusaba de homicidio y le pedían 10 años de cárcel. Él estaba libre, no tenía antecedentes. Mientras el proceso avanzaba, no le daban trabajo en ningún lado. Porque cada vez que él conseguía un trabajo en algún lado, sonaba un teléfono o llegaba un mail que decía, ¿sabes a quién estás contratando? Él decide irse a vivir con su familia, casi escapando, a Inglaterra porque estaba colegiado ahí a ver si podía conseguir trabajo. Lo dejaban salir de España porque estaba en un proceso, no tenía antecedentes, no tenía prisión preventiva ni nada. Se va a vivir a Inglaterra. Consigue trabajo, arranca otra vida, sigue pasando el tiempo. Finalmente, cuando ya habían pasado como 4 años, el proceso en España llega como una instancia de acuerdo en donde dicen, bueno, listo, si te declaras culpable de homicidio imprudente, era la figura en ese momento, y pagas una multa, como no tenés antecedentes, no vas preso. Y él obviamente no se consideraba culpable de homicidio imprudente, pero bueno, fue la forma que encontró de zafar. Listo, le digo yo, se terminó la historia. No. 5 años después, cuando estaba en Inglaterra, se quedó viviendo ahí, un día estaba festejando su cumpleaños número 50 en su casa, soplando las velitas con su mujer, le golpean la puerta. Un periodista del diario The Sun. Para los que no conocen, el diario The Sun son esa prensa sensacionalista. Lady Di es ese ejemplo de persecución sin ningún tipo de límites. El periodista le dice, nos vendieron tu historia, nos dieron la primicia, la compramos por 10.000 libras, ya tenemos fotos, hace días que te estamos persiguiendo, ya hablamos con tus compañeros de trabajo, sabemos todo, te venimos a preguntar si querés contar tu parte de la historia. No le dieron tiempo ni a responder. Y al día siguiente salió la nota que les digo. El doctor Killer, el doctor asesino, trabaja en hospitales del Reino Unido. Y me dice, perdí todo de vuelta. Porque además él mintió en Inglaterra para poder conseguir trabajo y dijo que no tenía antecedentes. Entonces lo echaron con la excusa de que tenía antecedentes y había mentido. Se vuelven a vivir a Cataluña sin conseguir trabajo. La vida se torna un calvario total. Pero ¿qué pasa? Ustedes podrían decir qué final infeliz, porque el tipo hoy trabaja, es un médico de ambulancia. O sea, es un cirujano cardíaco, especializado en cirugía cardíaca, estudió en Tel Aviv. Pero, ¿vieron esas cartas guardadas que tiene a veces el tiempo que ni siquiera uno las puede manejar? Y empezó a pasar que los casos en España se empezaron como a acumular estas historias, no solamente de médicos en situaciones así, sino de pacientes, de personas, diciendo, hey, este es mi derecho, o yo estoy pidiendo esto. El centro de las leyes de eutanasia es cuando el sufrimiento es extremo y no hay tratamiento posible. No necesariamente tiene que ser que le queden 3 meses de vida. La gota que rebalsó el vaso en España es el caso de un hombre que había estado en pareja con una mujer toda su vida, un señor de 70 años, y la mujer tenía esclerosis múltiple y ya estaba en un estado de silla de ruedas que no se podía mover, en un deterioro muy avanzado. Y la mujer le pidió a él que la ayudara y él, corriendo todos los riesgos que ya saben que se corren, por supuesto que le ayudó. La mujer murió y el hombre quedó detenido. Cuando Hurman, nuestro médico de nuestra historia, se entera de esta historia, escribe un posteo que empieza a circular que decía algo así. Fíjense, esta mujer le pidió a su compañero de toda la vida que le ayudara a morir. Y él lo hizo. ¿Ustedes qué ven en eso? ¿Ustedes ven un asesino? Decía. ¿O ven ahí un acto de amor? Porque yo lo que veo es un acto de amor. Se me puso la piel de gallina. La historia termina, como seguramente sabrán, que es que la eutanasia se legalizó en España por el empuje de una historia más otra, más otra, más otra. Por lo cual, hoy, Hurman, el médico argentino, pasó de ser el paria que les acabo de contar a ser un pionero total. El médico argentino es pionero de la eutanasia legal en España. Creo que todos conocemos historias de esto. Es hora de empezar a decir, bueno, cada uno puede decidir sobre su vida.